Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor les bendiga muchísimo. Damos gracias por este día y por la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a leer el pasaje bíblico en Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Y luego de eso vamos a tener la exposición de la palabra del Señor, el incalculable valor de las verdades espirituales del reino. Oramos. Querido Señor y buen Padre Celestial, quiero rogar que su palabra sea expuesta esta mañana. Quiero rogar que nuestros corazones sean abiertos para poder escuchar, entender, dimensionar lo que usted quiere mostrarnos a través de esta perla preciosa. Le ruego que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes, que abra, Señor, nuestros pensamientos, sentimientos y las profundidades de nuestra espiritualidad para entender los misterios del reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oramos por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 13. Vamos a contextualizar el día en que el Señor expone esta parábola llamada la perla de gran precio o la parábola de la perla preciosa. En capítulo 13, versículo 45 y 46, la palabra del Señor dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es la parábola que vamos a compartir, que tiene mucha similitud y está muy identificada también con la parábola del tesoro escondido. Estas dos, junto a la parábola de la red, que aparece más adelante, forma una trilogía de parábolas íntimas que están dentro del contexto de la casa, están guardadas para los discípulos. Pero todo comienza un poco antes. Todo comienza en Mateo capítulo 12. Si usted me acompaña, versículo 22, la palabra del Señor dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Así comienza este día para el Señor, o por lo menos lo que se nos revela de este día. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego oía, el mudo hablaba. El hombre había sido milagrosamente sanado, completamente repuesto. Y eso significó algo tan grande para su familia, para sus vecinos, para su entorno, que todos quedaron literalmente atónitos por este milagro. Versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías que estamos esperando? Eso llegó a oído de los fariseos y a oído, luego de todos estos eventos, de su familia. Por eso es importante lo que ocurre previamente a la intimidad que el Señor tiene en casa. ¿Qué ocurre? Que los fariseos hacen una acusación irresponsable de decir: por el príncipe de los demonios, por Belcebú, hace estos milagros. Y el Señor Jesucristo confronta a los fariseos diciendo: ustedes cometen el más terrible de todos los pecados. Ustedes cometen blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en esta vida ni en la venidera, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es incredulidad. Ya lo hemos visto antes, hemos analizado estos pasajes. Entonces está el Señor en la casa perdón, y dentro de esa casa hay un montón de gente que está atónita, está conmocionada por lo que están viviendo, pero otros están escandalizados, las autoridades religiosas. Y estas autoridades, ¿qué es lo que hacen? Le dicen: tú tienes demonio, estás endemoniado. Y el Señor les confronta diciendo: ustedes blasfeman. Son blasfemos al decir esto, no entienden los misterios del reino, no lo entienden. Y el Señor comienza ahora a hablar a la gente, primero a ellos, a confrontarlos, a decirles cómo es esto de el
la vida de los endemoniados. Recuerden que un endemoniado fue el que comenzó todo esto, a mostrar la realidad que vive un endemoniado, la desesperación, y empieza a hablar acerca de estas cosas misteriosas para ellos, de hablarlo con tanta elocuencia, con tanta claridad, entendiendo la situación de aquel hombre, viviendo al lado de la experiencia de poder salvar su vida de la depresión, de la oscuridad, de la vida que llevaba sin luz física y sin luz espiritual, y él diciéndole a estos fariseos religiosos: ustedes son blasfemos. Está en medio de todo esto. Capítulo 3 de Marcos nos enseña que los suyos, su familia, oyeron de estas cosas y dijeron: está fuera de sí, está demente. Bueno, que te digan a ti y a mí que estamos locos porque predicamos el Evangelio, nosotros decimos, como decía nuestro pastor, bendita locura. Pero acá estaba la familia, María, los hermanos del Señor Jesús estaban diciendo: se ha vuelto loco, vamos a buscarlo, vamos a prenderlo, a detenerlo. Esa es la idea. Y está él confrontando toda esta situación en la casa, todavía está en la casa, y llega la familia del Señor, María, llega a sus hermanos, probablemente ahí estaba Santiago, también estaba Judas entre ellos, Judas el hermano del Señor, y quieren hablar con él, pero la idea de hablar con él no era tener una charla, sino más bien prenderlo, retenerlo, sacarlo de ahí y llevárselo a casa, porque estaba loco. Bueno, toda esa conmoción de ese día, el Señor la toma y la lleva fuera de casa, a la orilla del mar de Galilea. Capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se sentó con la idea de enseñar. Llegó tanta gente a ese lugar que tuvo que subir a una barca y sentarse en una banca con la actitud de enseñar, y comenzó a enseñarles en parábolas. Desde aquel momento el Señor comenzó a enseñar solo en parábolas. Y dice la Escritura que sin parábola no les hablaba. Y cuando los discípulos le preguntan: ¿por qué enseñas en parábolas?, el Señor le dijo: bueno, para que se cumpla la Escritura, obviamente, para que se cumpla la Escritura de que Él abriría su boca en parábolas, pero le dice: porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no les es dado conocer los misterios del reino. Entonces les habló en parábolas cosas que la gente no entendía. Y se fueron muchos a sus casas, quién sabe, la mayoría, tal vez todos, se fueron a sus casas sin entender lo que el Señor les estaba revelando acerca del Evangelio del reino de los cielos, el Evangelio del reino de Dios. Y en medio de esta enseñanza que le estaba entregando, sus discípulos estaban meditando, pensando, y cuando ya Él despide a la gente, el Señor Jesús, y se va a casa con sus discípulos, entran a descansar, por fin a comer. Y sus discípulos le dicen: enséñanos, explícanos la parábola de la cizaña. Entonces el Señor le dice: bueno, vamos a explicar esta parábola. El que siembra, la buena semilla, etc. Ya lo hemos visto antes. Le explica, y no solamente le explica la parábola, sino que además vamos a agregar algunas cosas que son parte de este misterio, el misterio del reino de los cielos, y le enseña 3 parábolas para ellos, en la intimidad del hogar. Estas son las parábolas íntimas que hablan de los misterios del reino, que no eran para todos, eran para los discípulos. Si usted es un discípulo del Señor, si usted está siendo discipulado por el Señor, usted entonces debe comprender y aprender los misterios del reino. Para usted fueron escritos. El primero lo vimos ya, es el misterio del tesoro escondido, y el segundo vamos a ver ahora la perla preciosa o la perla de gran precio. Permiso. En el contexto histórico de ese día, ya están en casa, todos se han ido a sus casas, tal vez ya era tarde, tal vez noche, no lo sé. Sus discípulos están alrededor del Señor, tal vez están comiendo, conversando, charlando, descansando,
explícanos la parábola. Y luego de eso el Señor dice, además, el reino de los cielos, y comienza a extender esto. Y les explica el reino de los cielos como un tesoro escondido. Y luego dice, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Siempre tiendo a imaginar que los discípulos no están sentados inertes, y ellos están trabajando sus mentes, están preguntándose cosas, uno está muy concentrado, otro está observando su entorno y tal vez alguno de ellos está recordando el Sermón del Monte, aquella hermosa predicación en la ladera de la montaña cerca del mar de Galilea, y el Señor hablándoles le dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos o delante de los cerdos. Y este es un contraste, porque lo más inmundo que había para un judío era un cerdo, y lo más hermoso y más precioso, una perla. Entonces ahora el Señor va a llevarlos a la dimensión de decir, el reino de los cielos es lo más hermoso que hay, es el resplandor de la gloria. El reino de los cielos es Cristo mismo. Para algunos, el reino de los cielos en este pasaje es el mercader. Bueno, para otros la perla preciosa. Algunos piensan que el mercader es el Señor Jesucristo y la perla preciosa es el hombre que anda por el mundo sin Dios ni ley, y el Señor ve en el hombre inmundo sin Dios ni ley la perla preciosa. Pero el contexto en donde está escrito este pasaje no habla de eso. El tesoro escondido tampoco habla de eso. Son dos parábolas paralelas y muy iguales en su contenido. Les leo literalmente lo que el doctor Ellis Carballosa nos explica al respecto de este pasaje. Debe aclararse que el reino de los cielos no es como el mercader, como un individuo, no es como el mercader, esa es la idea. Nótese que el texto griego dice que el reino de los cielos es semejante a hombre mercader, es decir, no hay artículo determinado, sino que el énfasis recae en la cualidad o la característica de aquel hombre, buscador de perlas, es la idea. La fuerza o énfasis de esta parábola es esencialmente igual a la del tesoro escondido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el corazón de la enseñanza de esta parábola es el mismo que del tesoro escondido. Por eso el contenido es muy igual, son muy parecidos. Este mercader o emporio es un comerciante mayorista que anda buscando buenas perlas, que está buscando inversión para su negocio, y su riqueza la invierte en la más preciada de todas las joyas, que son perlas. Y nótese algo interesante en este pasaje. Él está buscando. Lo que ocurre diferente en estos dos contenidos paralelos del tesoro escondido y de la perla preciosa es que en el tesoro escondido, circunstancialmente, el hombre va a encontrar, va a hallar el tesoro. Él no está buscando el tesoro. Él está en ese campo por trabajo, está en ese campo porque va pasando, no lo dice la Escritura, no es el dueño, pasa por allí, encuentra el tesoro, lo deja donde está guardadito, lo tapa, lo esconde bien, va, vende todo lo que tiene, compra, circunstancialmente lo encontró. En este otro caso, en la perla preciosa, este hombre está buscando buenas perlas. Ahora, no estoy diciendo que hay dos formas de llegar a Dios o que el Señor nos sale al camino, pero aquí encontramos dos hermosas maneras en que el Señor nos sale al encuentro. Nos sale al encuentro de forma circunstancial, cuando no lo estamos buscando, cuando nosotros no queremos saber nada con respecto a la Escritura. Como dice la palabra del Señor, no hay quien busque a Dios, así estamos. Pero también existen algunas personas que en su espiritualidad equivocada, en su piadosa, fría, en su piadosa forma fría de vivir, ellos están pegando o buscando a tientas
Están queriendo entender el concepto de Dios, pero lo entienden de una forma muy religiosa. Por ejemplo, en estos contrastes, en el caso del hombre que circunstancialmente puede encontrarse con este tesoro escondido, podemos ver como referencia al apóstol Pablo cuando aún era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre hebreo de hebreos, era un fariseo, era un hombre apegado a la ley, era un hombre muy, muy, muy religioso. Entendía a Dios como un concepto. Así lo enseñaba Gamaliel y así lo enseñaban las escuelas rabínicas. Por lo tanto, era un concepto, entendían que era una persona, pero lo entendían como un concepto temático, como un texto, era frío para ellos el tema. Y el problema para Saulo de Tarso, más allá de la búsqueda íntima y personal con Dios, era el poder sacarse de encima la iglesia, que hacía sombra a los fariseos. Circunstancialmente, este hombre, Saulo de Tarso, viaja a Damasco con cartas de las autoridades religiosas para prender a los hermanos, a la iglesia del Señor, y el Señor le sale al encuentro, él cae del caballo, queda postrado, y el resplandor de la perla preciosa está frente a él, y él encuentra la perla, y él se despoja de todo. Filipenses 3, él estima todo como pérdida, como basura. Él deja todo a un lado, todo lo estimado como pérdida para ganar a Cristo. Él entendió que toda su vida podían ser buenas perlas, pero solo eran buenas perlas, no eran la perla preciosa. La perla preciosa estaba frente a él, se llamaba Jesús y le estaba hablando y diciendo, ¿por qué me persigues? Otro caso. Otro contraste, pasamos de Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 aparece un hombre llamado Cornelio. Cornelio, ¿quién era? Un hombre piadoso, un hombre que hacía muchas limosnas. Era un hombre que oraba mucho a Dios, a su manera. Era un hombre considerado justo, querido por el pueblo judío, querido por la nación israelita. Era un hombre que buscaba tientas, pero no era salvo, no había encontrado la salvación. Él, en una visión, un ángel habla con él y le dice Cornelio, lo llama por su nombre, Cornelio. Cornelio está buscando a tientas. No, espera, vamos a hacer una cosa. Vas a mandar a buscar a un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, que entre paréntesis estaba siendo preparado en la visión que tiene Pedro, ahí mismo en ese capítulo 10, estaba siendo preparado para esto, y vas a buscar a ese hombre Pedro, y él te va a explicar los misterios de la perla preciosa, porque claramente Cornelio no tenía la menor idea, no sabía cómo. Cornelio manda a buscar a este hombre, llega Pedro a la casa de Cornelio, y Pedro le dice, ustedes saben, yo no como cosa inmunda, ustedes saben que es inmundo que un hombre como yo entre en un contexto de gentiles, pero Dios me ha enseñado que yo no debo llamar inmundo lo que Él ha santificado, ha purificado. Pedro entendió de que el Evangelio había llegado a la vida de este hombre. Ahora, el contexto o la ilustración que queremos sacar es esta. Cornelio estaba buscando perlas, buenas perlas, tenía buenas perlas en su inversión, daba muchas limosnas, era un hombre muy justo, era un hombre muy querido por su piadosidad, pero no había sido confrontado con su pecado, no había sido confrontado con su realidad espiritual y las verdades más profundas del reino no estaban con él. Él no había hallado la perla preciosa hasta cuando Pedro la puso frente a él. Bueno, eso como ilustración. Entonces, en primer lugar, versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a mercader,
entendiendo como mayorista, como un emprendedor que tiene un mayoreo, que busca buenas perlas. Está el hombre buscando buenas perlas. Esa es la idea del reino de los cielos, es esto, es mercader buscando buenas perlas. Entonces hay una búsqueda de buenas perlas, y en medio de esa búsqueda de buenas perlas hay una perla preciosa que todavía no la haya. Y él tiene, a lo mejor ya poniéndonos en un escenario, él tiene algunas perlas que ya ha comprado, tiene inversiones hechas, el hombre es comerciante y obviamente tiene que despojarse en algún momento, vender todo lo que tiene. Por lo tanto, tiene inversiones hechas y tiene buenas perlas, pero esas buenas perlas no satisfacen el corazón de este mercader, porque todas esas buenas perlas no son la perla preciosa. Tal vez como Cornelio, ¿no? Tiene buenas perlas de moralidad, buenas perlas de ética y de preparación, un buen pasar. Yo no sé cuál es su buena perla, o nuestras buenas perlas. Pueden ser varias, podemos hacer un listado de ellas. Estudios, son buenas perlas, es bueno estudiar. Constituir un buen hogar, tener un hogar bien constituido es una muy buena perla. Tener no solo una preparación, sino que un buen trabajo, son buenas perlas, son cosas buenas. No podemos decir que esto está malo y hay que despojarse de lo que son malas. No. Hay que despojarse de estas cosas porque están ocupando el lugar que debe ocuparlo otra perla preciosa. Bueno, todas estas son perlas que son buenas, pero no son la perla preciosa. Perdón. Tal vez la religión misma, hay mucha gente que honestamente está queriendo buscar a Dios y no lo encuentra, porque tiene en su vida buenas perlas y se satisfacen de buenas perlas, invierten en buenas perlas, pero no es la perla preciosa. Cabe mencionar aquí un detalle. La perla preciosa, una perla, no es una joya común y silvestre, no es una joya cualquiera, es una joya que ha costado extraerla. Una perla es extraída del fondo del mar, de ostras que están cerradas, y usted no sabe si la ostra dentro tiene o no tiene esta perla. Ahora, ¿cómo se forma una perla? Bueno, básicamente, rudimentariamente explicado, una perla es un cuerpo extraño que generalmente son granos de arena que entran dentro de la ostra, y al ocupar ese lugar, una sustancia que está dentro de la ostra, que es el nácar, va envolviendo este cuerpo extraño y lo va envolviendo y formando muchas capas que al final forman una cosa dura, una pelotita dura. Y esa pelotita dura es una perla, que cuando usted la saca del fondo del mar, la extrae. En ese tiempo no habían buzos, en ese tiempo no habían submarinos. La forma de extraerla, según nos cuenta un poema épico muy antiguo. Yo anoté el nombre del poema. Permiso. El poema de Gilgamesh, usted lo puede buscar. El poema de Gilgamesh es el poema que un poco explica de cómo se extrae esta perla. Básicamente, otra vez, se amarraba un hombre los pies a una cuerda, esa cuerda la amarraban a una piedra pesada, y luego el hombre se tiraba al mar con la piedra y ¡bum!, hacia abajo. Llegaba hasta el fondo, encontraba la ostra, tomaba la ostra donde estaba la perla, se soltaba de las cuerdas y era eyectado a la superficie con la joya en su mano. La abría y la extraía, y ahí estaba esa perla. Usaban esclavos generalmente para esto. Bueno, no sé si alguna vez alguno no pudo subir, probablemente. Y tenían esta joya maravillosa que mujeres usaban como decoración, y todavía se usa muchísimo. Y mujeres como Cleopatra, por ejemplo, mujeres como la esposa de Calígula, la ostentaban, se las ponían en el pelo, en el cuello, en las orejas, en los brazos, como brazaletes, para ostentar belleza, porque el sinónimo de una perla era belleza, era resplandor, estaban resplandecientes. Esa era la idea de una perla. Una perla era una joya finísima, muy difícil de encontrar. La inversión de este mercader es
grande porque está, valga la redundancia, invirtiendo en joyas finísimas, de muy buena calidad, pero solo eran buenas perlas. Entonces les decía, en primer lugar, no todo lo que brilla es oro, porque no todas las perlas son una perla preciosa. Son buenas perlas, pero no son la perla preciosa. Una perla preciosa se diferencia de una perla común y silvestre porque trae un brillo especial y una multiplicidad de colores que al moverla a la luz, al reflejo de la luz, arroja colores maravillosos. Una palabra para perla también traducida es margarita, de ahí viene el nombre margarita, de la idea de esta perla. Pero esta perla preciosa recibe un nombre especial que es gema. Por eso una perla preciosa es distinto de buenas perlas. Buenas perlas pueden ser muchas perlas comunes, pero cuando alguien encontraba una que reflejaba esta maravilla, tenía en su mano una gema, no era cualquier cosa. Bueno, entonces en primer lugar, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que usted y yo tenemos es todo. Los discípulos estaban escuchando que el Señor les decía, mercader, busca buenas perlas. Y en su búsqueda, versículo 46, habiendo hallado una perla preciosa, encontró una gema. Buscó en el mercado de perlas, de joyas, y en medio de su búsqueda, alguien tenía una perla, pero distinta. Una perla preciosa, una gema. Encontró una gema. Bueno, el versículo sigue diciendo que vendió todo lo que tenía, pero quedémonos en que él encontró la perla de gran precio. Esa perla de gran precio es el resplandor de una gema. Él miró y vio el resplandor de una gema. ¿Cómo nosotros llevamos esto a los misterios del reino? Bueno, porque primero debemos entender en estas verdades espirituales, entre paréntesis, estas verdades espirituales de esta preciosa perla del reino, que el reino del cielo es lo más maravilloso del mundo. Lo más maravilloso del mundo, querido hermano, querida hermana, lo más maravilloso del mundo es la perla de gran precio, el reino de los cielos. El reino de los cielos no debe avergonzarnos jamás, nunca, delante de nadie. Ser, comillas, abre comillas, canutos, cierro comillas. Ser canutos no es sinónimo de bochorno ni de vergüenza. Es lo más maravilloso en la vida de un hombre o de una mujer que ha conocido al Señor, que ha creído al Evangelio Santo y que ha entendido los misterios de las parábolas del Señor, del reino de los cielos. Un hombre o una mujer que vive en el reino de los cielos entiende que lo más maravilloso, lo más hermoso en la vida que le ha pasado. El reino de los cielos no es gris, no es bochorno, no es opaco. El reino de los cielos no es esa cara amargada de decir, bueno, sí, soy evangélico, pero no soy fanático. Borremos de la faz de la tierra la idea de no soy fanático. Y sí, seámoslo. Seamos no fanáticos, seamos entendedores de la palabra del Señor, que el reino de los cielos es una gema maravillosa, la más grande de todas, y debo despojarme de todo para poder alcanzarla, para poder comprar esta gema maravillosa que es el reino. Es lo más grande que le ocurre a un ser humano en la vida. Por lo tanto, debemos mirarlo y observar de esta forma que el reino de los cielos es lo más maravilloso del mundo. Hacer la voluntad de Dios es lo más hermoso. Bueno, en segundo lugar, hay muchas cosas hermosas en la vida, muchas cosas bonitas, muchas cosas buenas. Hay buenas perlas. La naturaleza nos ofrece también, o la creación del Señor, nos ofrece buenas perlas. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, que Él no solo todo lo hizo hermoso, sino que Él encontró que era bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando usted sube la montaña y observa la creación de Dios, deje a un lado el smog,
cuando observa la creación de Dios, está frente a buenas perlas. Si usted es un caminante de la vida y le gusta hacer senderismo y ver la naturaleza en su más lindo y esplendoroso reflejo de lo que es Dios, bueno, ahí está una pequeña muestra de la gloria del Señor, buenas perlas, pero no es la perla preciosa. Usted puede llegar a profundizar en el intelecto humano y puede tener mucho conocimiento, pero son buenas perlas. La filosofía y las ciencias humanas no llevan a la vida eterna, son solo buenas perlas. Son cosas como los estudios, como el trabajo, como el hogar, cosas buenas y son hermosas, pero no son definitivas. Entonces hay muchas buenas perlas, pero la perla suprema, la preciosa gema, es la obediencia voluntaria que nos hace amigos de Dios. Esa es la diferencia. La diferencia es que la más hermosa, la más preciosa gema es aquella obediencia voluntaria que nos hace amigos del Señor, cercanos, íntimos con Él, sentados en esta mesa como están los discípulos, escuchando que el mercader está buscando buenas perlas y de pronto encuentra la gema, una gema maravillosa. Bueno, entonces en primer lugar les decía, no todo lo que brilla es oro. En segundo lugar les mencionaba que hay un resplandor especial que es el resplandor de la perla preciosa y de lo que eso significa. En tercer lugar, una maravillosa inversión en nuestras vidas. Versículo 46, en la segunda parte, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quiero relatarles la experiencia de un misionero en los años 50. Este hombre entendió el precio de la perla preciosa. Este hombre entendió el precio de renunciar a todo. Que aunque hay cosas muy buenas en la vida, son solo buenas perlas, entendió que podía renunciar a todo para ganar a Cristo. Invirtió su vida en la obra misionera, se hizo de un equipo de trabajo de buenos amigos, hicieron contacto con tribus no alcanzadas, comenzaron la predicación del Evangelio en los lugares cercanos, pero cuando tomaron contacto con esta tribu, aprendieron un poco el idioma y quisieron llegar para ellos con la palabra del Evangelio, y la respuesta de este grupo fue distinta. Ahora, hay dos cosas interesantes en este misionero que me llaman la atención profundamente. Una de ellas es que él dejó todo. Él dejó la comodidad de su hogar en un país donde él estaba muy cómodo. Dejó la comodidad de una iglesia, entendiendo una comunidad de hermanos, de los hermanos de Plymouth. La comodidad de escuchar todos los domingos el mensaje del Señor y en la semana poder reunirse con los hermanos, compartir con ellos, vivir alrededor de esta burbuja, ¿no? Burbuja espiritual. Dejó todas esas comodidades para irse a un mundo hostil, para poder compartir lo que él había encontrado, esta perla preciosa, y compartirla con otros. Y lo segundo que me llama la atención es que él no escatimaba los tiempos que podían vivir ni ser especiales para él. Por ejemplo, este hombre estaba de cumpleaños, el cumpleaños el día 8 de octubre, y el día 6 de octubre comienzan los primeros contactos con esta tribu en los años 50, en 1957. Y comienzan los contactos previo a su cumpleaños, pero él en su diario, él no está preocupado de que, mañana es mi cumpleaños. Él está preocupado de que hemos hecho contacto con estos grupos no alcanzados y vamos a llevar el Evangelio. El día 3 de enero, es decir, 3 días después de que todos celebramos el Año Nuevo y que tenemos una festividad en casa y que los familiares se visitan y que para nosotros el día 31 es
esperar con una cena el año nuevo. Él estaba en el campo misionero, él estaba haciendo contactos. El 3 de enero ya habían aterrizado a orillas de un río y habían empezado a hacer los contactos físicos más reales en 1958. Para el 8 de enero, es decir, comenzaba el año, comenzaba la vida, comenzaba para nosotros el verano. Este hombre llamado Jim Elliot depositaba y entregaba lo último que le quedaba de inversión, su vida, para ganar la perla preciosa, la perla de gran precio. Él escribió en su diario de vida lo siguiente: no es ningún tonto el que entrega lo que no puede perder para ganar lo que no puede perder. Perdón, se lo leo de nuevo. No es tonto el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Esto lo escribió él antes, lo escribió mucho antes, pero esto reflejaba el corazón que él tenía para la obra misionera. No es tonto, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Él había invertido toda su vida y había pagado aún con su propio bienestar el precio de adquirir sin dinero la perla preciosa. En Isaías capítulo 55, versículo 1, el Señor dice: venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Comprar sin dinero, era lo que el Señor le estaba diciendo a este hombre. Este mercader vendió todo lo que tenía, se despojó de todos sus bienes para invertir su vida, su corazón y todo en una gema preciosa. Ese es lo maravilloso de esta transacción. Lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos en este pasaje es: el misterio del reino es una maravilla. Es tan resplandoroso, es tan esplendoroso, que todo lo que tienes te estorba para poder con tus ojos espirituales ver el resplandor de la gloria de Dios, la gema maravillosa, la sabiduría misma. Dios, el verbo de Dios, y estaba frente a ellos. Estaba frente a ellos. El reino de los cielos personificado en el Señor Jesucristo. Y ellos tenían que aprender, tenían que entender cuál es el inconmensurable valor de servir a Jesús. Ellos tenían que aprender y entender en sus vidas cuál es el incalculable valor de estas verdades espirituales del reino. Y se lo está mostrando con el ejemplo máximo de expresión alegórica que podía encontrar. Una gema preciosa, la más fina de las joyas. El reino de los cielos solo se puede asemejar en este mundo a la más fina de las joyas. Inviertan sus vidas en lo más maravilloso del mundo. Tal vez en ese momento sus discípulos sentados alrededor del Señor estaban tan atentos, escuchando esto, entendiendo que todo lo habían dejado para seguirlo a Él, que el Señor Jesús era la expresión misma del reino de los cielos, hecho persona delante de ellos. Y cuando el Señor llegaba a sus vidas, el reino se acercaba a ellos. Cuando todo esto estaba ocurriendo frente a sus ojos, a lo mejor alguno de ellos recordaba en ese momento también el sermón de la montaña, recordaba la comparación entre los cerdos y las perlas preciosas y aquella frase maravillosa del Señor en Mateo capítulo 6. Mas
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero busquen primeramente el reino de los cielos. Primero el reino. Todo lo demás es añadidura. Primero el reino. La gema más preciosa, maravillosa, es el reino de los cielos. Es la verdad espiritual de la palabra del Señor, de la palabra viva del Señor, que es el Señor Jesucristo mismo, derramado para nosotros a través de las hojas de nuestra Biblia y entregado a nuestro ser más íntimo. Un tesoro guardado en este recipiente de arcilla. Quiero leer para ustedes el pensamiento de un expositor bíblico. Voy a leer dos expositores bíblicos y luego quiero terminar citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestra más hermosa expresión del reino de los cielos, la perla preciosa, el resplandor de la gloria del Señor. Primero cito a estos dos grandes siervos. El reino es preciado, el reino está escondido, el reino es personal, el reino es gozoso, el reino es centrado a partir de circunstancias diferentes, pero el precio es siempre abandonarme a mí mismo para recibir la soberanía suprema de Jesucristo. Eso lo dijo el pastor y conferencista John MacArthur, para que algunos lo anoten, ¿no? El doctor Ellis Luis Carballosa escribe: la parábola de la perla enfatiza el incalculable valor de las verdades espirituales del reino. Por eso, y a lo mejor usando las palabras de mi amigo Carballosa, yo he titulado a esta exposición de la palabra el incalculable valor de las verdades espirituales del reino. Y por último, citando ahora al Señor Jesucristo, Él nos dice en cuanto a estas cosas: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El Señor está mostrándonos cuál es la dimensión espiritual de las cosas. Fuera de casa, algarabía, fuera de casa, distorsión, mentes frías, fuera de casa, incredulidad, fuera de casa, religiosos que no encuentran a Dios, sino solo odian todo lo que tiene que ver con Dios y lo hacen mostrando su blasfemia. Fuera de casa, familias que no entienden las dimensiones espirituales que está viviendo el Señor. Fuera de casa, la gente está tratando de entender y no entienden nada. Una mujer gritando: bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurados los senos que mamaste, y el Señor diciéndole: antes bien, muy por el contrario, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los que la guardan. Y frente a todo eso que ocurre afuera, el Señor cierra la puerta y en la intimidad de la casa, en la intimidad de la fogata alrededor del Señor, de la mesa, el Señor les dice: el reino de los cielos es el buscador de perlas, el inversionista buscando perlas, que cuando la encuentra, cuando hay una perla, una gema muy preciosa, se despoja de todo, vende todo lo que tiene, estima todo como estiércol, como basura, deja todo a un lado, todo lo estima como pérdida por ganar la gema preciosa, por ganar la perla de gran precio, por ganar a Cristo. Porque Cristo es el reino. Cristo es el rey de este reino. Cristo es la dimensión de todas estas cosas. Cristo es la revelación de los misterios del reino de los cielos. Cristo es la perla de gran precio.
Cristo es el valor inestimable que nosotros no podemos calcular. Cristo es el todo y en todos. Y si tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Puedes tener buenas perlas, pero son temporales. El que tiene a Cristo ha alcanzado con Él la eternidad de todas las cosas. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Oramos. Querido Señor, muchas gracias, porque su palabra es hermosa delante de nuestros ojos. Y la vida del reino es maravillosa delante de nuestros ojos. El mundo es gris, el mundo es opaco, el mundo sufre, el mundo, Señor, está experimentando muerte, pero muerte destructora, muerte sin esperanza. Pero nosotros, tus hijos, nosotros los que hemos entendido y comprendido el Evangelio, porque nos ha sido revelado por usted, nosotros podemos entender, conocer y creer que hemos hallado la perla de gran precio y estamos dispuestos a renunciar a todas las demás cosas para poder comprar sin precio, sin dinero, comprar esta perla y poder adquirir este hermoso valor que son estas hermosas cualidades incalculables, estas hermosas verdades, Señor, que no tienen otra forma de ser valoradas, sino más bien incalculables, Señor, en su valor, que son las verdades espirituales del reino de los cielos. Yo le ruego, Señor, que su palabra conmocione nuestras vidas, que a partir de este instante nos sintamos realmente responsables, contentos, alegres, gozosos, de poder caminar por la vida entendiendo que hemos hallado la perla más hermosa, la gema más preciosa, cuando hemos hallado, Señor, el Evangelio, cuando nos hemos encontrado en el camino con usted y usted se ha revelado para nosotros a través de la persona de Cristo y del sello y morada del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque estas cosas ocurren hoy en nuestras vidas. Que usted, Señor, guarde nuestros corazones, atesore estas palabras y que vivamos por ellas. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.